¿Qué harías si te dijeran que mañana el sol no va a salir? No como metáfora, no como posibilidad remota, sino como certeza absoluta. Probablemente te reirías, porque hay cosas que simplemente no pueden pasar. El sol sale cada mañana desde que el mundo es mundo, y esa es una verdad tan sólida que ni siquiera la cuestionas. Ahora imagina que vives en Roma en el año 410 después de Cristo, y alguien te dice que la ciudad va a caer. Tu reacción sería exactamente la misma: risa, incredulidad, quizás un poco de lástima por el loco que pronuncia semejante absurdo, porque Roma no podía caer. Roma era el sol que nunca se apagaba, el centro inmutable del universo conocido, la ciudad que los propios dioses habían prometido proteger para siempre. Para entender el trauma psicológico que se avecina, primero tienes que comprender qué significaba Roma para sus habitantes en ese momento. No era solo una ciudad, no era simplemente la capital de un imperio. Roma era una religión en sí misma, un dogma tan profundo que formaba parte de la identidad de cada persona que respiraba bajo su jurisdicción. 800 años habían pasado desde la última vez que un enemigo extranjero cruzó sus murallas. 800 años desde que los galos de Breno saquearon la ciudad en el 387 a.C. Piensa en eso por un momento. 800 años. Eso es más tiempo del que separa tu presente del Renacimiento, más antiguo que la conquista de América, más lejano que la invención de la imprenta. Para un romano del siglo V, aquel saqueo galo era historia tan remota como para nosotros lo es la Edad Media. Y en esos 800 años, Roma había hecho lo imposible. Había conquistado el mundo conocido, desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, desde las costas del Atlántico hasta las fronteras del Imperio Persa. Sus legiones eran invencibles, sus generales inmortales en vida, sus emperadores casi dioses. La ciudad había sobrevivido a guerras civiles brutales, a invasiones bárbaras en las fronteras, a plagas devastadoras, a crisis económicas que habrían destruido cualquier otra nación. Pero Roma seguía en pie, más fuerte, más grande, más eterna. Cada generación nacía y moría con la absoluta certeza de que Roma era para siempre. No era arrogancia, no era fe ciega, era experiencia histórica, era lógica pura. Roma siempre ganaba, Roma siempre sobrevivía. Roma era el orden en medio del caos, la luz en la oscuridad. La civilización frente a la barbarie. Ahora, ponte en la piel de un ciudadano romano común en el año 410. Despiertas en tu ínsula, ese edificio de apartamentos de varios pisos donde vive la clase media de la ciudad. El sol entra por la ventana, escuchas el murmullo familiar de la calle, el griterío de los vendedores ambulantes, el traqueteo de las carretas sobre las piedras desgastadas. Caminas hacia el foro y ves las columnas de mármol que han estado ahí durante siglos, las estatuas de los emperadores que han gobernado desde tiempos inmemoriales, los templos donde tus abuelos y bisabuelos adoraron a los mismos dioses que tú adoras ahora. Todo es sólido, todo es permanente, todo es eterno. La idea de que esto pueda desaparecer es tan absurda como imaginar que la tierra se abra bajo tus pies y te trague entero. Técnicamente posible, pero tan improbable que ni siquiera merece un segundo de preocupación. Los intelectuales romanos escribían con total naturalidad sobre la eternidad de la ciudad. No era metáfora poética, no era propaganda imperial. Era convicción genuina, respaldada por la evidencia de 800 años de historia ininterrumpida. Los poetas cantaban a la urbs aeterna, la ciudad eterna,
Y cuando lo hacían no estaban exagerando. Los filósofos debatían sobre el destino del imperio en términos de milenios, no de décadas. Los padres enseñaban a sus hijos que Roma era el regalo de los dioses a la humanidad, el punto culminante de la civilización, el logro supremo de la especie humana. Y había evidencia para creerlo. Mientras otras ciudades caían, Roma resistía. Mientras otros reinos se desmoronaban, Roma crecía. Mientras otras culturas desaparecían en el polvo del tiempo, Roma brillaba cada vez más fuerte. Pero aquí está el problema con las certezas absolutas. Cuando se rompen, el colapso es total. No es simplemente perder una batalla o una ciudad. Es perder tu marco de referencia completo, tu comprensión básica de cómo funciona el mundo. Es como si le dijeras a alguien de tu época que mañana la gravedad dejará de funcionar. La respuesta no sería miedo, sería confusión total, porque la mente humana no está preparada para procesar la desaparición de algo tan fundamental. Y para los romanos del año 410, la eternidad de Roma era más fundamental que la gravedad. Era la ley más básica de su universo. Era el axioma sobre el cual construían toda su realidad. Era la promesa divina que les permitía dormir tranquilos por las noches. Y ahora, en este momento de la historia, esa promesa está a punto de romperse. Los visigodos de Alarico llevan 2 años asediando la ciudad. Pero incluso ahora, incluso con el enemigo acampado en las afueras, los romanos no pueden concebir realmente la caída. Han negociado, han pagado rescates, han esperado que las legiones de otras provincias vengan al rescate. Lo que no han hecho es aceptar la posibilidad real de que las murallas puedan ser atravesadas, de que los templos puedan ser profanados, de que la ciudad misma pueda ser saqueada. Porque eso simplemente no puede pasar. La historia lo ha demostrado durante 800 años. Los dioses lo han prometido. La lógica misma del universo lo garantiza. Pero aquí está la verdad brutal que están a punto de aprender. La eternidad es una ilusión. La seguridad es un espejismo. Y todo lo que consideramos permanente está a solo 3 días de convertirse en cenizas y recuerdos. Los romanos van a descubrir, con un horror que trasciende el dolor físico, que su ciudad puede arder igual que cualquier otra, que sus dioses pueden permanecer en silencio mientras los bárbaros profanan sus altares, que 800 años de historia invicta pueden terminar en 72 horas de pesadilla absoluta. Van a aprender que la civilización más poderosa que el mundo antiguo había conocido puede desmoronarse tan rápido como se derrite la cera bajo la llama. Y esa lección va a romper algo en el alma colectiva de Occidente que nunca volverá a sanar completamente. Porque el 24 de agosto del año 410, la puerta Salaria se va a abrir desde dentro. Y cuando eso suceda, no solo caerá una ciudad, caerá una certeza, caerá una promesa, caerá la idea misma de que algo humano puede ser eterno. Los romanos están a punto de vivir su propio apocalipsis, no en el sentido religioso, sino en el psicológico, el fin del mundo tal como lo conocen. Y tú vas a estar ahí, en primera fila, para presenciar cómo se siente cuando lo imposible se hace real. Y la eternidad muere en un fin de semana. Es la noche del 23 de agosto del año 410, y estás cenando en Roma. No en cualquier parte de Roma, sino en una de esas domus elegantes del Monte Palatino, donde las familias patricias todavía mantienen la ilusión de que todo está bajo control. Las copas de vino siguen circulando, el aceite de oliva brilla en los cuencos de cerámica fina, y los esclavos se mueven en silencio
sirviendo el segundo plato, mientras los invitados debaten sobre política, filosofía y los últimos chismes de la corte imperial. Podrías pensar que esto es una cena cualquiera en tiempos de paz, excepto por un detalle que nadie menciona, pero todos sienten. El enemigo está literalmente a las puertas. Los visigodos de Alarico llevan semanas acampados alrededor de las murallas, tan cerca que si subieras a la terraza podrías ver el brillo de sus fogatas en la oscuridad. Pero aquí, en esta sala iluminada por lámparas de aceite, con el estómago lleno y el vino corriendo por tus venas, la amenaza parece irreal, como una tormenta que se ve venir, pero que nunca termina de estallar. La capacidad del ser humano para negar lo evidente es verdaderamente asombrosa. Durante 2 años completos, Alarico ha asediado Roma en 3 ocasiones diferentes. Han pagado rescates astronómicos, 5.000 libras de oro, 30.000 de plata, 1.000 túnicas de seda, 3.000 pieles teñidas de púrpura, 3.000 libras de pimienta. Imagina eso, pimienta como moneda de rescate, porque en ese momento vale más que el oro en ciertos mercados. Han negociado, han rogado, han esperado que el emperador Honorio envíe refuerzos desde Rávena, donde se esconde protegido por los pantanos del Adriático. Han hecho todo, excepto aceptar la posibilidad real de que Alarico pueda hacer lo que ningún enemigo ha hecho en 800 años. Porque la mente romana, entrenada por generaciones de victoria, simplemente no puede procesar ese escenario. Es como pedirle a un pez que imagine la vida fuera del agua. Técnicamente puede entender las palabras, pero el concepto mismo está fuera de su marco de referencia. Pero si bajas al nivel de la calle, la realidad es diferente. Las clases populares, esas que viven en las insulae de varios pisos, que se apiñan en los barrios más pobres, sí tienen miedo, porque ellos no pueden comprar la ilusión de seguridad que los ricos todavía mantienen. Han visto cómo los suministros se agotan día tras día, cómo el precio del pan sube cada semana, cómo las ratas se vuelven más atrevidas porque hay menos gatos callejeros y más basura acumulándose en las esquinas. El olor de Roma en estos días es diferente. No es solo el hedor habitual de una ciudad antigua, sin alcantarillado moderno, sino algo más agrio, más desesperado. Es el olor del miedo colectivo, mezclado con el sudor de 100.000 personas que duermen mal y comen peor. Si caminas por las calles después del anochecer, verás rostros demacrados iluminados por las antorchas, ojos que miran constantemente hacia las murallas, manos que se aferran a amuletos religiosos, con una desesperación que nunca antes habías visto en la ciudad eterna. Y luego están los refugiados. Miles de ellos han llegado en los últimos meses desde las provincias, huyendo del avance visigodo, buscando seguridad detrás de las famosas murallas aurelianas. Vienen con lo poco que pudieron cargar, niños llorando, ancianos que no pueden caminar y son arrastrados en carretas improvisadas, mujeres que han perdido a sus maridos en escaramuzas con los bárbaros. Cuentan historias que nadie quiere escuchar, historias sobre ciudades arrasadas, campos quemados, familias enteras ejecutadas o esclavizadas. Pero incluso ellos, incluso después de todo lo que han visto, creen que Roma los salvará. Porque Roma siempre salva. Roma es el último refugio. Roma es donde las leyes del universo se mantienen firmes contra el caos. Excepto que esta vez, Roma también está atrapada, también está asediada, también está a punto de caer. Pero nadie lo dice en voz alta,
porque decirlo sería como invocar la maldición. En los templos, los sacerdotes trabajan sin descanso. Los sacrificios se multiplican. Ovejas, bueyes, incluso algunos caballos preciosos, son llevados al altar en un intento desesperado de ganarse el favor de los dioses. El humo de la carne quemada se eleva sobre la ciudad como una niebla constante, mezclándose con las oraciones murmuradas por miles de bocas suplicantes. Júpiter, Marte, Minerva. Todos los nombres antiguos son invocados con una urgencia que roza el pánico. Los cristianos rezan en sus basílicas, pidiendo la intercesión de Cristo y de los mártires que murieron en estas mismas calles 3 siglos antes. Hay una extraña competencia entre las religiones, como si cada grupo intentara demostrar que su Dios es más poderoso, que sus oraciones serán las que finalmente salven la ciudad. Pero lo que nadie menciona, lo que todos evitan pensar, es la posibilidad de que ningún Dios, ni viejo ni nuevo, vaya a responder esta vez. Las murallas mismas son un espectáculo de tensión contenida. Si subes a ellas, verás soldados que llevan semanas sin dormir bien, guardias que miran hacia el campamento visigodo con una mezcla de miedo y desprecio. Porque incluso ahora, incluso con el enemigo tan cerca que pueden oler el humo de sus cocinas, los romanos todavía se sienten superiores. Miran a esos bárbaros con sus pieles de animal, sus armas toscas, su falta de civilización, y piensan que son inferiores por naturaleza. ¿Cómo podrían estos salvajes, que ni siquiera saben leer latín correctamente, que no tienen acueductos ni baños públicos, cómo podrían ellos derrotar a Roma? Es absurdo, es imposible, es una ofensa a la lógica misma. Y sin embargo, ahí están, acampados como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si supieran algo que los romanos se niegan a aceptar. La política dentro de la ciudad es un caos de traiciones y maniobras desesperadas. El Senado se reúne en sesiones interminables donde se habla mucho y se decide poco. Hay facciones que quieren negociar más, otras que creen que Honorio finalmente enviará ayuda, algunas voces radicales que sugieren entregar la ciudad a cambio de que se respeten las vidas. Pero todas estas discusiones tienen un aire de irrealidad, como si estuvieran debatiendo sobre un problema abstracto en lugar de enfrentar la amenaza existencial que respira al otro lado de las murallas. Los ricos esconden su oro en lugares secretos, enterrando tesoros que muchos de ellos nunca volverán a ver. Los comerciantes intentan vender sus existencias a precios inflados antes de que sea demasiado tarde. Los esclavos murmuran entre ellos, calculando probabilidades, preguntándose si una invasión bárbara podría ser su oportunidad de libertad. Todo el mundo hace planes, pero nadie puede planear para lo que realmente va a pasar. Y mientras todo esto ocurre, mientras Roma se debate entre la negación y el pánico contenido, hay alguien dentro de la ciudad que está a punto de cambiar la historia para siempre. No sabemos quién era, no sabemos su nombre ni sus motivos exactos. Pudo haber sido un esclavo resentido, un ciudadano empobrecido que quería venganza contra la élite que lo abandonó, un traidor comprado con oro visigodo, o simplemente alguien que decidió que era mejor abrazar el futuro que morir defendiendo el pasado. Lo que sí sabemos es que esta persona tiene acceso a la Puerta Salaria, una de las principales entradas en el lado noreste de la muralla. Y en algún momento de estas últimas horas, antes del amanecer, mientras tú duermes inquieto en tu cama romana, mientras los guardias cabecean en sus puestos agotados por semanas de vigilia,
Mientras los patricios sueñan con que mañana todo volverá a la normalidad, esta persona toma una decisión. Una decisión que terminará 800 años de seguridad en cuestión de segundos, porque mañana al amanecer, cuando el sol salga sobre una Roma que todavía no sabe que está viviendo sus últimas horas de civilización, esa puerta se va a abrir, y con ella se abrirá también el abismo. Todo lo que has conocido, todo en lo que has creído, todo lo que te prometieron que duraría para siempre, está a punto de terminar. No en años, no en meses, no siquiera en semanas, en 3 días. 72 horas que romperán la historia del mundo occidental en 2 mitades, el antes y el después. Esta es tu última noche de normalidad, tu última cena en un mundo seguro, tu último momento de creer que la civilización es invencible. Disfrútalo mientras puedas, porque cuando el sol vuelva a salir, el mundo que conoces ya no existirá. El sonido que escuchas no es el de una batalla, es algo peor. Es el sonido de miles de gargantas gritando al mismo tiempo, un rugido primitivo que parece venir de las entrañas de la tierra, mezclado con el estruendo de hierro contra hierro y el crujido de madera astillándose. Son las primeras horas del 24 de agosto del año 410 y acabas de despertar al ruido de tu mundo terminándose. Sales corriendo de tu ínsula hacia la calle y lo que ves te paraliza. La gente corre en todas direcciones, algunos hacia el centro de la ciudad, otros intentando llegar a sus casas, muchos simplemente corriendo sin destino, porque el pánico ha devorado cualquier rastro de lógica. Y todos gritan lo mismo, una frase que tu cerebro se niega a procesar. Los bárbaros están dentro. La puerta Salaria se ha abierto y los visigodos de Alarico están entrando en Roma. Trata de imaginar ese momento de disonancia cognitiva absoluta. Durante toda tu vida, durante la vida de tus padres, de tus abuelos, de los abuelos de tus abuelos, las murallas de Roma han sido el símbolo definitivo de seguridad. No son solo piedra y mortero, son una promesa divina hecha física, la garantía de que el caos del mundo exterior nunca podrá tocarte. Y ahora, en cuestión de minutos, esa promesa se ha roto. No gradualmente, no con advertencias previas, sino de golpe, como cuando despiertas de una pesadilla y descubres que la pesadilla es real. Tu mente intenta encontrar explicaciones alternativas. Quizás es un simulacro, quizás es un malentendido, quizás los guardias están confundidos. Pero entonces ves la primera columna de guerreros visigodos avanzando por la vía Salaria, y ya no hay lugar para la negación. Están aquí. Están realmente aquí. Lo imposible está sucediendo. Los visigodos no son lo que esperabas. En las historias que te contaron, los bárbaros eran casi subhumanos, criaturas sucias, torpes, apenas capaces de formar oraciones coherentes. Pero los hombres que ves ahora son guerreros profesionales, veteranos que han luchado durante décadas, algunos incluso como auxiliares del propio ejército romano. Sí, visten pieles y su armamento es más tosco que el de las legiones, pero se mueven con la eficiencia aterradora de una máquina de guerra bien engrasada. Saben exactamente lo que están haciendo. Han planeado esto. Y lo que más te horroriza es darte cuenta de que algunos de ellos conocen las calles de Roma mejor que tú, porque han servido aquí, porque han vivido aquí, porque esta invasión no es un ataque desde fuera, sino una puñalada desde dentro. La traición duele más que la violencia, y ahora estás sintiendo ambas al mismo tiempo. El primer objetivo de los invasores son los templos.
No porque Alarico sea particularmente antirreligioso, de hecho él es cristiano arriano, sino porque sabe que los templos son donde los romanos ricos han escondido sus tesoros pensando que los dioses los protegerían. Observas impotente cómo grupos de guerreros derriban las puertas del templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio, ese lugar sagrado donde durante siglos se han celebrado los triunfos más importantes de la República y el Imperio. El sonido de las estatuas de los dioses cayendo y rompiéndose contra el suelo de mármol es como escuchar el crujido de huesos. Cada estatua que cae es una blasfemia viviente, una profanación de lo más sagrado. Y lo peor no es solo que esté sucediendo, sino que los dioses no hacen nada. No hay rayos vengadores desde el cielo, no hay terremotos que traguen a los profanadores, no hay ninguna intervención divina. El silencio de los dioses en este momento es más aterrador que los gritos de los invasores. Pero lo que realmente te destroza no es solo el saqueo material, es ver la jerarquía social que considerabas inmutable desmoronarse en tiempo real. Ves a Proba Faltonia, una de las matronas más ricas y respetadas de Roma, corriendo descalza por las calles con su vestido de seda rasgado, buscando refugio como cualquier mendiga. Ves a senadores que hace 24 horas firmaban decretos imperiales, ahora rogando de rodillas a guerreros visigodos cubiertos de barro que les perdonen la vida. Ves a esclavos aprovechando el caos para rebelarse contra sus amos, algunos uniéndose activamente a los saqueadores para señalar dónde están escondidas las riquezas. El orden social que parecía tan natural, tan inevitable, tan eterno, resulta ser tan frágil como un castillo de naipes. Un soplido de viento y todo se derrumba. Y ese soplido de viento tiene forma de guerreros bárbaros que no reconocen tu estatus, tu linaje ni tu dinero. Los gritos que resuenan por toda la ciudad son de un tipo que nunca antes habías escuchado. No son gritos de dolor físico, aunque hay muchos de esos también. Son gritos de pánico existencial, el sonido que hace un ser humano cuando su realidad entera se desintegra. Escuchas a una mujer gritando que el fin del mundo ha llegado, y técnicamente está equivocada, pero emocionalmente tiene toda la razón. Para ella, para ti, para todos los que están viviendo este momento, el mundo sí se está terminando. El mundo en el que Roma era eterna, en el que la civilización vencía a la barbarie, en el que el orden triunfaba sobre el caos. Ese mundo murió esta mañana cuando se abrió la puerta Salaria, y lo que están haciendo en su lugar es un universo nuevo y aterrador, donde nada de lo que creías saber es verdad. El humo comienza a elevarse desde varios puntos de la ciudad. No es un incendio masivo. Alarico ha dado órdenes estrictas de no destruir Roma completamente, porque todavía la necesita como carta de negociación contra Honorio. Pero hay incendios localizados, casas que son quemadas cuando sus dueños se resisten, almacenes saqueados donde las antorchas caen accidentalmente, edificios prendidos fuego simplemente porque los invasores pueden hacerlo. El olor del humo se mezcla con otros olores menos nobles, el hedor a sangre fresca, el aroma acre del miedo sudado por miles de cuerpos aterrorizados, el olor dulzón y nauseabundo de los primeros cadáveres que empiezan a acumularse en las esquinas. Roma siempre ha tenido un olor particular, esa mezcla de incienso de templos, aceite de cocina y el inevitable hedor de una ciudad antigua sin alcantarillado moderno. Pero ahora hay un olor nuevo, el olor del apocalipsis personal, y es algo que nunca olvidarás, aunque vivas 100 años más. Interiorizas algo fundamental en estas primeras horas,
la velocidad del colapso. Habías asumido, en la medida en que habías pensado en ello, que si Roma alguna vez caía, sería después de una batalla épica, un asedio de años, una resistencia heroica digna de ser cantada por los poetas. Pero no, la ciudad más poderosa del mundo está cayendo en cuestión de horas porque alguien abrió una puerta. Así de simple, así de estúpido, así de anticlimático. No hay gloria en esto, no hay épica, solo confusión, terror y la sensación de que todo lo que te dijeron sobre la grandeza de Roma era mentira. Y lo peor es que no era mentira. Roma sí era grande, Roma sí era poderosa, Roma sí había durado 800 años sin caer. Pero resulta que incluso 800 años de grandeza pueden terminar en un mal día, con una decisión equivocada, con una puerta abierta por la persona equivocada en el momento equivocado. Llevas unas horas intentando llegar a tu familia, esquivando patrullas visigodas, escondiéndote en callejones, viendo escenas que tu cerebro todavía se niega a procesar completamente. En un cruce ves a un guerrero bárbaro sentado tranquilamente en lo que hasta ayer era el banco de un cambista rico, comiendo pan y queso, mientras a su alrededor el mundo romano se desmorona. Hay algo obsceno en esa normalidad, en cómo este hombre, que considerabas inferior, está simplemente almorzando en medio del apocalipsis de otra persona. Te das cuenta de que para él esto no es el fin del mundo. Es solo otro día de trabajo, otro saqueo, otra ciudad caída. Y esa revelación es casi tan dolorosa como la invasión misma, que tu tragedia es la rutina de otro, que lo que para ti es el colapso total de la civilización, para estos bárbaros es simplemente viernes. Cuando finalmente el sol comienza a ponerse en este primer día de horror, Roma ya no es Roma. Físicamente la ciudad todavía está en pie, la mayoría de los edificios no han sido destruidos, pero la Roma real, la Roma de la mente, la Roma de 800 años de seguridad invencible, esa Roma murió hoy al amanecer. Y tú, si has sobrevivido a este primer día, si has logrado encontrar refugio en alguna basílica cristiana que Alarico ha ordenado respetar, si todavía respiras mientras afuera continúa el caos, te das cuenta de algo terrible. Quedan 2 días más. Este infierno apenas está comenzando. Has sobrevivido a la primera noche, pero sobrevivir no significa descansar. Pasaste esas horas eternas escondido en el sótano de una basílica cristiana, apretujado contra desconocidos que ayer no habrías mirado 2 veces y que ahora son tu única familia. El olor a sudor, miedo y orina es abrumador, porque nadie se atreve a salir, ni siquiera para aliviarse. Escuchas los gritos afuera, el tintineo constante de metal contra metal, el crujido de madera rompiéndose, y rezas a todos los dioses que conoces, viejos y nuevos, paganos y cristianos, porque en este momento la teología no importa. Solo importa sobrevivir hasta el amanecer. Y cuando finalmente llega la luz del segundo día, cuando los rayos de sol se filtran por las rendijas de la puerta, te das cuenta de que la luz no trae esperanza. Solo ilumina mejor el horror. Sales con cautela a la calle y el espectáculo es peor de lo que imaginabas. Durante la noche, el saqueo se ha organizado. Ya no es el caos desordenado del primer día, sino algo más sistemático, más eficiente, más aterrador. Los visigodos han dividido la ciudad en sectores, han establecido rutas de patrulla, han identificado los edificios más valiosos. Esto ya no es una invasión espontánea, es una operación militar ejecutada con precisión. Ves carretas cargadas con tesoros que nunca creíste que verías fuera de los templos, estatuas de oro macizo,
cálices incrustados de piedras preciosas, rollos de seda púrpura que valen más que una casa. Y lo que más duele es ver a algunos romanos, ciudadanos de tu propia ciudad, colaborando activamente con los invasores, señalando dónde están escondidas las riquezas, guiándolos a las domus de los patricios más odiados. La traición no es solo la que abrió la puerta, es una enfermedad que se ha extendido por toda la ciudad. El segundo día es cuando la jerarquía social romana, esa estructura que parecía tan sólida como el mármol de sus edificios, se desintegra completamente. Ves cosas que hacen cortocircuito en tu cerebro porque contradicen todo lo que sabes sobre el orden natural del mundo. Ahí está Fabio Máximo, descendiente directo de una de las familias más antiguas de Roma, cuyo linaje se remonta a los primeros días de la República, arrodillado en el barro, rogándole a un guerrero visigodo analfabeto que no viole a su hija. Su dinero no sirve, su nombre no significa nada, su estatus se ha evaporado como el rocío bajo el sol. Y lo más brutal es que el guerrero ni siquiera lo escucha con atención. Está ocupado examinando un anillo de oro que acaba de robar. Para él, este patricio no es más importante que un perro callejero. La humillación es tan profunda que duele mirarla. Las mujeres de la élite romana están viviendo su propio apocalipsis particular. Estas son mujeres que nunca han caminado más de 100 pasos sin una litera, que tienen esclavos dedicados exclusivamente a peinar su cabello, que usan perfumes importados de Arabia y visten túnicas que cuestan lo que un trabajador gana en un año. Y ahora las ves corriendo descalzas por calles cubiertas de cristales rotos y estiércol, con el maquillaje corrido por las lágrimas, sus elaborados peinados destruidos, sus joyas arrancadas violentamente de sus cuerpos. Algunas han perdido completamente la cordura, gritan nombres de dioses que no responden, se arrancan el cabello, se golpean contra las paredes. Porque para ellas esto no es solo perder sus posesiones, es perder su identidad completa. Sin sus símbolos de estatus, sin sus esclavos, sin sus palacios, ¿quiénes son? Y la respuesta aterradora es nadie. Son exactamente tan vulnerables como la esclava más miserable de sus cocinas. Y hablando de esclavos, el segundo día es cuando realmente se desatan. Hay decenas de miles de esclavos en Roma, y durante generaciones han vivido con la fantasía secreta de venganza, ese sueño imposible de ver a sus amos suplicando piedad. Bueno, ese sueño se ha vuelto realidad. Ves a esclavos domésticos saqueando las casas donde pasaron toda su vida sirviendo, robando las copas de plata en las que nunca pudieron beber, vistiéndose con las togas que nunca pudieron usar. Algunos se dedican al saqueo, otros simplemente desaparecen en el caos buscando libertad, y los más resentidos se unen activamente a los visigodos en actos de violencia contra sus antiguos dueños. Presencias una escena que se te queda grabada para siempre. Un esclavo doméstico golpeando con un palo a su antiguo amo mientras le grita años de humillaciones acumuladas. El amo llora y ruega, pero sus súplicas son tan inútiles como lo fueron las súplicas del esclavo cuando lo azotaban. La justicia poética es horrible de presenciar. Los templos, esos edificios que representaban la conexión directa entre Roma y lo divino, están siendo profanados sistemáticamente. El templo de Vesta, donde las vírgenes vestales han mantenido el fuego sagrado ardiendo durante siglos, es saqueado. Las propias vestales, mujeres que hasta ayer eran las más respetadas de toda Roma,
ahora huyen buscando refugio en basílicas cristianas. Una ironía cruel considerando que durante siglos fueron ellas quienes representaban la religión oficial. El fuego sagrado se apaga por primera vez en la memoria colectiva, y ese momento es tan simbólico que algunos ancianos simplemente se dejan morir ahí mismo, porque sienten que si el fuego sagrado muere, Roma ya no tiene razón de existir. Los dioses paganos están siendo humillados públicamente, sus estatuas derribadas, sus altares profanados, sus tesoros robados. Y el silencio celestial es ensordecedor. Pero lo que realmente te rompe en el segundo día no es tanto la violencia física, aunque hay mucha, sino el colapso de la lógica social. Durante toda tu vida has operado bajo un conjunto de reglas no escritas, pero absolutas. Los patricios mandan, los plebeyos obedecen, los esclavos sirven. El dinero compra seguridad, el linaje compra respeto, el estatus compra protección. Y en menos de 48 horas, todas esas reglas se han revelado como ficciones útiles, consensos sociales, que solo funcionan cuando todos están de acuerdo en seguirlos. En el momento en que un grupo deja de jugar según las reglas, todo el sistema se desmorona. Resulta que el poder de los patricios no viene de los dioses ni de la naturaleza, viene simplemente del acuerdo colectivo de que tienen poder. Y cuando ese acuerdo se rompe, cuando guerreros bárbaros que no reconocen tu estatus irrumpen en la ciudad, descubres que un senador romano sangra igual que un esclavo y grita igual que un mendigo. Hay refugios, zonas que Alarico ha declarado sagradas y que sus hombres están ordenados de respetar. Las basílicas de San Pedro y San Pablo se han convertido en santuarios abarrotados donde miles de personas se apiñan buscando protección. Aquí, la jerarquía se ha invertido completamente. Los obispos cristianos, que hasta hace poco eran una minoría tolerada, ahora son los únicos con poder real para negociar con los invasores. Alarico es cristiano, aunque arriano, y ha dado órdenes estrictas de no profanar las iglesias cristianas. Así que ahora ves a paganos devotos, gente que hace una semana se burlaba de los cristianos, rogando por refugio en basílicas, fingiendo conversiones de último minuto. La ironía histórica es deliciosa para algunos, devastadora para otros. El Dios cristiano, parece, está protegiendo mejor a Roma que Júpiter y todo el panteón pagano juntos, mientras el sol del segundo día se oculta, pintando el cielo de un rojo que parece burlarse de la sangre derramada en las calles. Te sientas en los escalones de un templo saqueado e intentas procesar lo que has visto. En 2 días, la ciudad eterna ha envejecido 1000 años. Todo lo que parecía sólido es líquido. Todo lo que parecía eterno es efímero. Todo lo que parecía natural se revela como artificial. Los dioses han fallado. La jerarquía se ha colapsado. El orden se ha convertido en caos. Y aún queda un día más. Un día más de este infierno antes de que Alarico, satisfecho con el botín y consciente de que quedarse más tiempo sería arriesgado, ordene a sus tropas retirarse. Pero ese tercer día, ese día final, va a ser el peor de todos, porque es el día en que tendrás que salir de tu escondite y enfrentar lo que queda de tu ciudad. El día en que tendrás que contar a los muertos, buscar a los desaparecidos y aceptar que el mundo que conocías se ha terminado para siempre. El tercer día amanece con un silencio antinatural. No el silencio de la paz, sino algo más siniestro, más pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración antes de morir. Ya no escuchas los gritos que te mantuvieron despierto,
las 2 noches anteriores, tampoco el estruendo constante del saqueo, ni el tintineo de armas. Lo que escuchas es peor. El sonido de miles de personas llorando quedamente, el gemido de los heridos que nadie puede atender, el crujido de edificios dañados que amenazan con colapsar. Y sobre todo, escuchas ese silencio hueco que deja la ausencia de lo que solía ser normal, el murmullo del comercio, las conversaciones en las esquinas, el traqueteo de las carretas, el grito de los vendedores. Todo eso ha muerto, y lo que queda es un vacío que duele en los oídos. Los visigodos están preparándose para partir. Llevan 3 días saqueando la ciudad más rica del mundo conocido, y sus carretas están tan cargadas de tesoros que algunos ejes se rompen bajo el peso. Oro, plata, piedras preciosas, seda, especias, obras de arte que tienen siglos de antigüedad, reliquias religiosas que valen fortunas. Todo está siendo empacado metódicamente. Pero no solo se llevan objetos, también se llevan personas. Miles de romanos, especialmente los jóvenes y saludables, están siendo encadenados como esclavos. Ves a adolescentes que hace una semana estudiaban retórica y filosofía, ahora con grilletes en los tobillos, siendo obligados a marchar hacia un futuro incierto en tierras bárbaras. Las madres gritan los nombres de sus hijos, los padres intentan negociar con captores que no entienden su latín refinado. Pero Alarico es firme. Estos cautivos son parte del botín, moneda de cambio para futuras negociaciones, y nadie se queda por piedad. Cuando finalmente las columnas visigodas comienzan a salir por la misma puerta Salaria que profanaron 3 días atrás, algo dentro de ti se quiebra de una manera diferente. Porque ahora tienes que aceptar que no fue un sueño, no fue una pesadilla de la que puedas despertar. Realmente pasó. La ciudad eterna fue realmente saqueada. Los bárbaros realmente entraron, tomaron lo que quisieron y ahora se van, y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. No viene un ejército de rescate en el último momento. No hay un Deus ex machina. No hay un final heroico donde Roma se levanta victoriosa. Simplemente perdieron. La ciudad invencible fue derrotada. Y tienes que vivir con esa realidad por el resto de tus días. La última carreta desaparece en la distancia, y con ella se va también la última ilusión de que esto podría revertirse de alguna manera. Es entonces cuando los sobrevivientes comienzan a emerger realmente de sus escondites. Durante 3 días has estado agazapado en sótanos, basílicas, alcantarillas, cualquier lugar que ofreciera un mínimo de protección. Ahora sales al sol de la tarde y lo primero que te golpea es el olor. Ya no es solo humo y miedo, es el hedor dulzón e inconfundible de la muerte en masa. Hay cuerpos en las calles, cuerpos en los patios, cuerpos apilados en esquinas, porque nadie tuvo tiempo ni recursos para enterrarlos apropiadamente. Algunos llevan muertos desde el primer día, y la descomposición en el calor de agosto es rápida y brutal. Te cubres la nariz con un trapo, pero el olor se filtra de todas formas. Se te mete en la garganta, se te pega a la ropa, se te queda grabado en la memoria olfativa para siempre. Este es el olor de tu civilización muriendo, y nunca lo olvidarás. Comienzas a caminar por las calles buscando a tu familia, buscando a alguien conocido, buscando cualquier rastro de normalidad. Lo que encuentras es devastación selectiva pero profunda. Roma no fue arrasada hasta los cimientos como Cartago o Jerusalén, pero está herida de muerte de formas más sutiles. Los edificios públicos están saqueados pero en pie. Las insulae de los pobres están mayormente intactas porque no tenían nada que robar,
pero las domus de los ricos son cascarones vacíos. Entras en una de ellas, la casa de alguien a quien conocías vagamente, y es como entrar en una tumba. Los mosaicos del suelo han sido arrancados porque algunos tenían incrustaciones de oro. Las paredes muestran los contornos de pinturas que fueron cortadas y llevadas como trofeos. Los muebles están destrozados, los jardines pisoteados. En el atrio hay un charco de sangre seca y prefieres no imaginar qué pasó ahí. Esta no es solo destrucción material, es violación cultural, es el saqueo del alma misma de una civilización. Los supervivientes que encuentras están en varios estados de shock. Algunos simplemente caminan en círculos, mirando sin ver, con la mente completamente ida. Otros lloran de forma incontrolable, sentados en las ruinas de lo que fueron sus vidas. Hay quienes han entrado en modo de supervivencia pura, buscando comida, agua, refugio, sin permitirse sentir todavía. Y luego están los que han enloquecido completamente. Ves a un anciano riendo como loco mientras intenta reconstruir una estatua rota de Minerva, a una mujer joven cantando canciones de cuna a un bebé muerto, a un antiguo senador declamando discursos a una plaza vacía, como si el Senado todavía estuviera en sesión. El trauma psicológico es tan generalizado que casi es más raro encontrar a alguien completamente cuerdo que a alguien parcialmente perdido en la locura. Y tú te preguntas en qué categoría estás, porque honestamente ya no estás seguro. En las basílicas cristianas, las únicas que fueron mayormente respetadas, hay escenas de humanidad agónica. Miles de personas se han refugiado aquí y ahora no tienen a dónde ir. Sus casas fueron saqueadas o quemadas, sus familias están muertas o esclavizadas, sus vidas destruidas. Los obispos y sacerdotes intentan organizar algún tipo de ayuda, repartiendo el poco pan que tienen, dando agua de los pozos de las iglesias, consolando a los inconsolables. Es irónico y doloroso ver cómo la religión que fue perseguida durante siglos ahora es la única institución que todavía funciona en Roma. Los templos paganos están saqueados y sus sacerdotes dispersos o muertos, pero la iglesia cristiana, precisamente porque era más pobre y menos ostentosa, sobrevivió mejor. Y ahora es el último hilo de organización social que mantiene a Roma de desintegrarse completamente en caos tribal. La búsqueda de los desaparecidos es quizás la parte más dolorosa del tercer día. Gritas nombres en calles vacías, esperando una respuesta que a menudo nunca llega. Buscas en cada escondite, en cada refugio, preguntándole a cada sobreviviente si han visto a tu madre, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos. A veces tienes suerte y hay un reencuentro lleno de lágrimas de alivio. Más a menudo encuentras un cuerpo, o peor, no encuentras nada y te quedas con esa terrible incertidumbre que va a atormentarte por años. ¿Murieron? ¿Fueron esclavizados? ¿Escaparon a otra parte? La no respuesta es a veces peor que la peor respuesta, porque no te permite cerrar el duelo, te deja atrapado en un limbo emocional entre la esperanza y la desesperación. Mientras el sol del tercer día se pone sobre una Roma irreconocible, te sientas en los escalones del foro y miras hacia el horizonte donde desaparecieron los visigodos. La ciudad está en silencio ahora, un silencio total que es ensordecedor después de 3 días de caos. No hay toques de trompetas anunciando el cierre del día. No hay el murmullo nocturno de una ciudad vibrante. No hay las conversaciones de los guardias en las murallas. Solo silencio, humo que todavía se eleva de algunos edificios
y el ocasional lamento lejano de alguien que acaba de descubrir algo horrible. Roma ha sobrevivido físicamente, la mayoría de sus estructuras siguen en pie, pero algo fundamental se rompió en estos 3 días: la confianza, la certeza, la fe en la eternidad. 800 años de invencibilidad terminaron en 72 horas, y esa lección es tan devastadora que va a resonar a través de los siglos. Te das cuenta de algo mientras miras las estrellas comenzar a aparecer en el cielo nocturno. Este es el fin de una era, no en sentido metafórico o poético, sino literal. El mundo que conocías, el mundo donde Roma era el centro inmutable del universo, ese mundo murió este fin de semana. Lo que venga después será diferente, será incierto, será aterrador. Los historiadores del futuro marcarán este momento como el principio del fin del Imperio Romano de Occidente. Pero tú no eres un historiador del futuro, eres un superviviente del presente. Y ahora tienes que descubrir cómo vivir en un mundo donde aprendiste la lección más aterradora de todas: que nada es eterno, que ninguna civilización tiene la vida comprada, y que todo lo que consideras permanente puede desaparecer en el tiempo que tarda el sol en salir y ponerse 3 veces. Las noticias viajan lentamente en el año 410, pero cuando viajan, lo hacen como un veneno que se extiende por las venas del imperio. Los primeros en enterarse son los habitantes de las ciudades cercanas. Ostia, el puerto de Roma, recibe a los primeros refugiados ensangrentados y traumatizados, que balbucean historias incoherentes sobre bárbaros en el foro, templos profanados y la ciudad eterna ardiendo. Al principio nadie les cree. Es literalmente más fácil asumir que estas personas han enloquecido que aceptar que la Roma, ha caído. Pero luego llegan más refugiados, y más, todos contando variaciones de la misma pesadilla, y lentamente, dolorosamente, la verdad comienza a abrirse paso en la conciencia colectiva. Y cuando lo hace, el pánico se propaga más rápido que cualquier enfermedad. La noticia llega a Rávena, donde el emperador Honorio se ha escondido durante todo el asedio, protegido por los pantanos que rodean la ciudad. Hay una historia, probablemente apócrifa pero reveladora en su simbolismo, que dice que cuando le informaron que Roma había caído, Honorio respondió con alivio, porque creyó que hablaban de su gallo favorito, llamado Roma. Solo cuando le aclararon que hablaban de la ciudad, su rostro supuestamente palideció. La anécdota, real o inventada, captura perfectamente la desconexión entre la élite imperial y la realidad. Honorio ha pasado su reinado escondido en ciudades fortificadas, mientras su imperio se desmorona. Y ahora que lo peor finalmente ha sucedido, está tan aislado de la realidad que ni siquiera puede procesar la información adecuadamente. El emperador más cobarde de la historia romana acaba de perder su capital, y su reacción es de confusión antes que de acción. Pero es en Belén, a miles de kilómetros de distancia, donde se produce la reacción más documentada y visceral. San Jerónimo, el erudito cristiano que ha pasado décadas traduciendo la Biblia al latín, recibe las noticias y su respuesta es de devastación total. Escribe cartas que son gritos de agonía puestos en pergamino. Su frase más famosa resonará a través de los siglos: ha caído la ciudad que conquistó el mundo entero. Pero lo que más revela su trauma es cuando escribe que su voz se le quiebra, que no puede continuar dictando porque las lágrimas no se lo permiten, que siente como si el universo humano entero hubiera colapsado. Para Jerónimo, aunque es cristiano y técnicamente debería ver el poder secular con desapego,
Roma representa algo más profundo. Es la estructura que mantiene unida a la civilización. Sin Roma, ¿qué hay? Solo oscuridad, caos y el retorno a la barbarie primitiva. La crisis que el saqueo desata en la comunidad cristiana es particularmente aguda porque plantea una pregunta teológica devastadora. ¿Por qué Dios permitió esto? Roma se había convertido oficialmente al cristianismo apenas un siglo antes, con el emperador Constantino I. Los templos paganos habían sido cerrados o convertidos, los sacrificios tradicionales prohibidos. La cruz se había convertido en el símbolo del Estado. Los cristianos habían proclamado que esta conversión traería la protección divina, que Roma, ahora, era la ciudad de Dios y por tanto invencible. Y sin embargo, aquí está, saqueada por cristianos heréticos arrianos, profanada, humillada. Los paganos que quedan aprovechan para señalar la ironía cruel. Bajo los dioses antiguos, Roma fue invencible durante 800 años. Bajo el dios cristiano, cayó en menos de un siglo. La lógica es simplista, pero el argumento duele porque toca una herida abierta. Es esta crisis teológica la que empuja a Agustín de Hipona, el obispo más brillante de su generación, a escribir su obra magna, La ciudad de Dios. Le llevará años completarla, pero su argumento central nace directamente del trauma del 410. Agustín argumenta que la verdadera ciudad de Dios no es Roma ni ninguna entidad terrenal, sino una realidad espiritual eterna. Que el saqueo de Roma, por devastador que sea para los humanos, es irrelevante en términos de salvación. Que los cristianos cometieron el error de confundir una ciudad temporal con el reino eterno. Es un argumento sofisticado, filosóficamente sólido, teológicamente impecable. Pero también es, en cierto nivel, una racionalización elaborada del trauma. Es la mente humana intentando encontrar significado en el caos, tratando de construir una narrativa donde el colapso de la civilización sea parte de un plan divino en lugar de simplemente una tragedia sin sentido. En las provincias del imperio, la reacción es de terror existencial. Si Roma puede caer, ¿qué ciudad está segura? ¿Qué muralla es lo suficientemente fuerte? ¿Qué ejército puede protegerte realmente? Los habitantes de Cartago, Alejandría, Antioquía, todas las grandes ciudades del mundo romano, miran sus propias murallas con nuevos ojos. Lo que antes parecían defensas sólidas, ahora se revelan como ilusiones de seguridad. Porque el problema no fue que las murallas de Roma fueran débiles, fueron las más fuertes del mundo. El problema fue que alguien abrió la puerta desde dentro. Y si pasó en Roma, puede pasar en cualquier lugar. La paranoia se instala. ¿Quién en tu ciudad es el traidor potencial? ¿El esclavo resentido? ¿El ciudadano empobrecido que siente que el sistema lo ha abandonado? ¿El colaborador bárbaro que se hace pasar por romano? La confianza social, ese pegamento invisible que mantiene unida a cualquier civilización, comienza a erosionarse. Los intelectuales y filósofos del imperio entran en una crisis de significado. Durante generaciones han enseñado que Roma representa el triunfo de la razón sobre el caos, del orden sobre la barbarie, de la civilización sobre la naturaleza salvaje. Han construido sistemas filosóficos enteros basados en la premisa de que el progreso humano es lineal y ascendente, que cada generación se eleva sobre los hombros de la anterior, que la humanidad avanza inexorablemente hacia mayor complejidad y sofisticación. El saqueo de Roma destruye esta narrativa. Demuestra que el progreso no es inevitable,
que la civilización es reversible, que puedes retroceder en cuestión de días a un estado más primitivo. Es como si un científico moderno descubriera que las leyes de la física son opcionales. Todo su marco conceptual se desmorona. Lo que hace que el trauma sea particularmente profundo es que Roma no fue destruida completamente como Cartago o Troya. Si hubiera sido arrasada hasta los cimientos, habría una horrible finalidad en ello, un cierre definitivo. Pero Roma sobrevive, herida, mutilada, humillada, pero aún respirando. Y esa supervivencia deteriorada es casi peor que una muerte limpia. Es como ver a un padre o una madre fuerte y protectora súbitamente envejecer 30 años en una noche, convertirse en algo frágil y vulnerable y dependiente. Roma sigue existiendo después del 410, pero es una sombra de sí misma, un fantasma que recuerda su gloria pasada, pero ya no puede reclamarla. Y tener que vivir con esa versión disminuida de Roma, tener que aceptar que la ciudad eterna es ahora mortal, es su propio tipo de agonía. El saqueo también desata migraciones masivas. Miles de refugiados romanos huyen hacia las provincias, especialmente hacia el norte de África, que todavía está relativamente seguro. Llevan consigo no solo sus posesiones, sino sus traumas, sus historias, su miedo contagioso. Cada refugiado es un mensajero del apocalipsis, y su presencia en ciudades que todavía no han caído es un recordatorio constante de que nadie está seguro. Las comunidades locales los reciben con una mezcla de compasión y resentimiento. Compasión porque obviamente han sufrido. Resentimiento porque su presencia es una carga económica y un recordatorio aterrador de lo que podría venir. Y los refugiados mismos nunca se recuperan completamente. Pasan el resto de sus vidas mirando sobre sus hombros, sobresaltándose ante ruidos fuertes, incapaces de sentirse seguros, incluso detrás de las murallas más gruesas. El Imperio Romano de Occidente tiene aún 66 años más de existencia técnica antes de que el último emperador, Rómulo Augustulo, sea depuesto en el 476. Pero en muchos sentidos reales, el imperio murió en agosto del 410. Todo lo que viene después es agonía prolongada, un lento colapso donde las provincias se van desprendiendo una por una, donde los bárbaros se asientan permanentemente en tierras romanas, donde el concepto mismo de romanidad se diluye hasta volverse casi sin significado. El saqueo de Roma es el momento en que el imperio descubre que es mortal. Y una vez que aceptas tu propia mortalidad, una vez que sabes que el fin es inevitable, algo fundamental cambia. Dejas de planear para el futuro y empiezas simplemente a sobrevivir el presente. Y eso es exactamente lo que le pasó a Roma. Ahora avancemos 1616 años hasta tu presente. Estás sentado en tu casa, probablemente cómodo, con electricidad que funciona con solo presionar un interruptor, agua potable que sale de un grifo, comida en tu refrigerador que compraste sin pensar dos veces. Tienes internet que te conecta instantáneamente con cualquier parte del mundo. Medicina moderna que puede curarte de enfermedades que habrían matado a tus ancestros. Y un sistema legal que, con todos sus defectos, te ofrece ciertas protecciones básicas. Vives en lo que objetivamente es la civilización más avanzada, más rica, más segura que la humanidad ha construido jamás. Y sin embargo, hay algo que te carcome, una ansiedad difusa que no puedes nombrar del todo, pero que está ahí, constante como un zumbido de fondo. Es el miedo a que todo esto pueda desaparecer. Que tu normalidad, como la normalidad romana, sea solo temporal.
Y resulta que ese miedo no es paranoia, es sabiduría histórica. La lección más brutal del saqueo de Roma en el 410 es esta: la permanencia es una ilusión. Los romanos tenían todas las razones para creer en su eternidad, muchas más de las que tú tienes para creer en la estabilidad de tu mundo. Ellos tenían 800 años de historia ininterrumpida respaldándolos. Tú tienes, ¿qué? 70 años desde la Segunda Guerra Mundial sin un conflicto global total. Ellos tenían el ejército más poderoso del mundo conocido. Tú vives en sociedades donde los ejércitos son sofisticados, pero donde una pandemia, un colapso de la cadena de suministro o un ataque cibernético masivo podrían causar caos instantáneo. Ellos tenían infraestructura que había durado siglos. Tú dependes de sistemas digitales que tienen décadas en el mejor de los casos y que podrían colapsar en horas. Si los romanos, con todas sus ventajas, pudieron caer en 3 días, ¿qué te hace pensar que tu civilización es diferente? El paralelo más aterrador es la traición desde dentro. Roma no cayó porque los visigodos fueran más fuertes, cayó porque alguien abrió la puerta. Tu civilización moderna enfrenta sus propias puertas abiertas desde dentro. La polarización política que erosiona la cohesión social, la desigualdad económica que crea resentimiento masivo, la corrupción de élites que ha destruido la confianza en las instituciones, el cambio climático que amenaza con desestabilizar todo lo que das por sentado. No necesitas un ejército bárbaro en las puertas cuando tienes fracturas internas suficientemente profundas. Los romanos aprendieron que el verdadero peligro no viene de fuera, sino de las grietas dentro del sistema. Y si miras honestamente a tu propia sociedad, ves esas grietas por todas partes, ampliándose cada año, cada mes, cada día. Considerar también la velocidad del colapso. Esta es quizás la parte que más asusta. No fue gradual. No hubo décadas de lento declive con tiempo para ajustarse, para migrar, para prepararse. Fue un fin de semana. El viernes, Roma era la ciudad eterna. El lunes era una cáscara traumatizada de sí misma. Tu mundo moderno, con su hiperconectividad e interdependencia, es potencialmente aún más vulnerable a colapsos rápidos. Imagina un ataque coordinado a las redes eléctricas de las principales ciudades o un virus informático que paralice los sistemas bancarios globales o una pandemia más letal que la reciente. En la era de Internet y la globalización, las crisis no se propagan en semanas, sino en horas. Roma tardó 3 días en caer. Tu civilización digital podría colapsar en menos si se dan las condiciones correctas. Y lo más aterrador es que no sabrías qué está pasando hasta que ya esté en marcha. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Qué haces con este conocimiento? ¿Te paraliza el miedo o te moviliza a la acción? Los romanos, después del 410, tuvieron que elegir entre desesperación total o reconstrucción parcial. Algunos se rindieron, se dejaron morir de desesperanza, decidieron que un mundo sin la Roma eterna no valía la pena vivirse. Otros, lentamente, dolorosamente, empezaron a reconstruir. Enterraron a sus muertos, repararon sus casas, buscaron nuevas formas de organización social. No pudieron restaurar la Roma que conocían. Esa estaba muerta para siempre. Pero construyeron algo nuevo sobre las ruinas. Y ese algo nuevo, a través de siglos de transformación, eventualmente se convirtió en la base de la civilización europea medieval y luego moderna. La pregunta para ti es similar. ¿Cuándo y si
tu civilización enfrenta su propio momento de colapso, ¿quién vas a ser? ¿El que se paraliza o el que construye? La fragilidad de la civilización es un concepto que tu mente moderna rechaza instintivamente, porque todo tu condicionamiento cultural te dice que el progreso es lineal, que cada generación vive mejor que la anterior, que los problemas son solucionables con suficiente tecnología o innovación, que el futuro será inevitablemente más próspero y estable que el pasado. Pero la historia humana no es una línea recta hacia arriba, es un gráfico caótico de ascensos y colapsos, de civilizaciones que florecen y luego se desvanecen, de conocimiento que se gana y luego se pierde. Los romanos del 410 tenían acueductos, caminos pavimentados, sistemas de calefacción central y una red de comunicaciones que abarcaba continentes. 500 años después, sus descendientes en Europa vivían en chozas de madera, no sabían leer y consideraban las ruinas romanas obras de gigantes míticos. El colapso civilizatorio no es teórico, es un patrón histórico recurrente, y no hay ninguna ley del universo que diga que no puede pasarte a ti. Entonces, ¿para qué te cuento esta historia? ¿Es solo para asustarte, para sumirte en nihilismo o desesperación? No, es para darte perspectiva. Los romanos que sobrevivieron el 410 aprendieron algo valioso, que la seguridad verdadera no viene de murallas externas, sino de resiliencia interna. No de la ilusión de permanencia, sino de la capacidad de adaptarse cuando todo cambia. No de negar la posibilidad del colapso, sino de prepararse psicológica y prácticamente para sobrevivir si llega. Ellos descubrieron que los humanos somos más fuertes de lo que pensamos, más adaptables, más capaces de reconstruir sobre ruinas. Pero también aprendieron que esa fortaleza solo se activa cuando dejas de depender de estructuras externas que prometen eternidad y empiezas a cultivar recursos internos que son verdaderamente tuyos. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Porque esta no es solo una historia sobre romanos muertos hace siglos, es una historia sobre ti y sobre cómo responderías cuando lo imposible se vuelve real. Es fácil ser fuerte en tiempos de estabilidad, cuando tus comodidades funcionan y tu mundo tiene sentido. La verdadera pregunta es, ¿qué harías cuando las luces se apaguen, cuando los sistemas fallen, cuando te des cuenta de que todo lo que considerabas permanente era solo un consenso social que acaba de romperse? Los romanos del 410 no eligieron vivir ese momento, pero cuando llegó, algunos se levantaron y otros se derrumbaron. Y la diferencia no fue suerte ni circunstancia, fue preparación mental y fortaleza interior. La última y más inquietante reflexión es esta: el saqueo de Roma sigue siendo relevante 1600 años después, precisamente porque toca un miedo humano universal y atemporal. El miedo a que todo lo que construimos, todo lo que valoramos, todo lo que nos hace sentir seguros, pueda desaparecer más rápido de lo que podemos procesar. Cada civilización se cree especial, se cree diferente, se cree inmune a las leyes históricas que destruyeron a las anteriores. Los romanos lo creían, los egipcios antes que ellos lo creían, los sumerios antes que los egipcios lo creían, y todos fueron desmontados por el tiempo, las circunstancias o sus propias contradicciones internas. Tu civilización moderna, con toda su tecnología y sofisticación, no es fundamentalmente diferente. Es más compleja, sí, más interconectada.
definitivamente. Pero no es más inmune a la entropía, al conflicto o al colapso. El saqueo de 410 nos dejó una lección que todavía nos hace temblar. Ninguna civilización tiene la vida comprada. Si Roma, la ciudad eterna, pudo morir en 3 días, ¿qué garantía tenemos nosotros de que nuestro mundo no sea también simplemente otro castillo de arena esperando la marea? La respuesta honesta es ninguna. No tenemos garantías. No tenemos promesas divinas de protección. No tenemos 800 años de invencibilidad respaldándonos. Lo que tenemos es el conocimiento de que la fragilidad es la condición humana por defecto y que la estabilidad es el estado excepcional, no el normal. Y armados con ese conocimiento aterrador pero liberador, podemos elegir cómo vivir. En negación cómoda esperando que el colapso nunca llegue. O en preparación consciente, construyendo resiliencia interna y externa para el día en que todo cambie, porque ese día siempre llega. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Y cuando llegue tu turno de vivir el fin de tu mundo conocido, la única pregunta que importará es esta: ¿estarás listo?